Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a generar, te voy a platicar un poquito de lo que regularmente resistimos en nuestra vida y es esa parte que le decimos, creemos que tenemos como esa división, esa parte que decimos que se llama el puerco, eh, el demonio, el infierno o la sombra, como el lado oscuro que es el que yo manejo todos los días o ese lado oscuro que me dedico a resistir constantemente. Entonces te voy a dar como una pequeña lectura o una pequeña apertura. La sombra, dice un conocido refrán o aforismo esotérico: no desprecies tu parte de sombra. Y por regla general no solo la despreciamos, sino que también la ignoramos todos. Todos somos mucho más de lo que creemos ser y todos tenemos mucho más luz de la que somos conscientes, pero al mismo tiempo todos tenemos en nuestro subconsciente una parte de sombra de la cual muchas veces no queremos acordarnos. Si no logramos asumir conscientemente, sin juzgarla ni condenarla, esta parte de sombra, la curación es algo imposible. Regularmente nos dedicamos como a trabajar con la parte de nuestra sombra, juzgándola, criticándola e inclusive escondiéndola. Entonces, regularmente siempre tenemos como esa parte de la sombra donde no queremos como sacarla. El lado humano tiene que ver con esa parte de la sombra. Para que aparezca la planta y la flor en toda su belleza, el grano debe de pudrirse y no hay nada de malo en ello. Si tenemos en nuestra parte oscura aquella que nos parece podrida, es porque tenemos prejuicios en su contra, porque no la conocemos, porque no hemos aprendido a amarla, y a ella, que en muchas ocasiones se nos presenta como un adversario, como aquel que nos chafa los planes o nos agua las fiestas, le es muy cómodo permanecer como está. Nuestra parte de sombra permanece en la sombra, sobre todo por una razón: el miedo. Este, como veremos, se halla en la base de un buen número de enfermedades. Podemos imaginar que tenemos un cajón en el que vamos colocando todo aquello que nos resulta incómodo, que, nos, que no hemos podido y hemos sabido resolver. ¿Qué ocurre? Regularmente ponemos esta parte como todos esos prejuicios y todas esas partes en nuestro cajón donde queremos guardarlo, ¿no? Donde no queremos que las cosas funcionen desde ese lado, que por la razón que sea nos produce algún tipo de culpabilidad. Si un buen día alguna circunstancia que no dominamos nos obliga a abrirlo, lo encontramos espantoso, pero no hay nada horrible en él, solo el desorden a cuestión irresueltas. Si poco a poco, con cariño y con ternura, vamos poniendo en orden, en ese cajón acabará convirtiéndose en nuestro aliado más fiel. Para el artista se convertirá en una fuente de inspiración, y para el buscador de autoconocimiento, a todos les ayuda a contemplar la vida con amor, con misericordia y sin juzgar a los demás, viendo en los defectos y debilidades o ignorancia, pero no maldad. Ya vimos que poco importa si el origen de una enfermedad se encuentra en nuestra niñez o en una vida anterior. Lo verdaderamente importante es cómo corregir el modelo mental erróneo que lo propicia. Este se haya precisamente instalado en esa parte de la sombra. Pues bien, te voy a comentar. Muchas veces tenemos como el miedo de confrontar esa parte de la sombra, y regularmente todos tenemos ese punto, ¿no? Ese punto donde nos dedicamos a enjuiciar a los demás y los enjuiciamos a través de nuestra sombra. Hoy te voy a decir que nadie puede ver nada en otra persona que no tenga a sí mismo. Entonces, regularmente podemos hablar como de que la gente está mal en cuestión de que no está generando como ciertos temas en su vida. Ejemplo, esta persona no se lava los dientes y entonces está mal. ¿Y cómo sé que está mal? Pues porque en algún momento yo no me lavé los dientes. ¿Cómo sé que esta persona es mentirosa? Pues porque en algún momento mentí. ¿Cómo sé que esta persona es lujuriosa? Pues porque en algún momento genero esa lujuria que está acomodada en mi cajón. ¿Cómo sé que esta persona es grosera? Pues porque en algún momento soy grosero. ¿Esta sombra existe en mí? Claro que existe en mí, pero regularmente me invento la historia que tiene que ser una batalla constante.
una batalla la cual me hace seguir viviendo este terror, porque de verdad que de repente es un terror. Te voy a seguir leyendo un poco. En el camino de la autocuración hay un axioma que no debemos olvidar, y es que el problema aparente no es el síntoma de la enfermedad que nos hemos diagnosticado. Nunca es el verdadero problema. El verdadero problema siempre es un problema interior. Un asunto que hemos dejado sin resolver en el cajón y que más de las veces tiene que ver con el miedo, el resentimiento y la necesidad de amor y protección. Y la única manera de encararlo y combatirlo es desarrollando el amor y la confianza en el universo. Cuestiones como el odio, la maldad o la enfermedad, si logramos profundizar honestamente y valientemente en ellas, quedan reducidas al puro y simple miedo, y uno de los miedos principales es el miedo al cambio, que en el fondo es como una especie de reacción de nuestra parte de sombra, que por comodidad o pereza se resiste a cambiar sus modelos mentales. Aquellos aspectos en la realidad exterior que evitamos o rechazamos nos indica a menudo aquello que no hemos sabido asumir en nuestro interior. Una cuestión importante estrechamente relacionada con nuestra parte de sombra es que ésta nos angustia, y la angustia es el origen de un buen número de estados morbosos, o mejor bien dicho, de otro modo, es el número de síntomas. Lo único que hace es avisarnos de que estamos angustiados y de que hemos de salir como sea de ese estado. Todo aquello que de pequeños nos habían dicho que era malo, todo aquello que no nos atrevemos a aceptar, todo aquello que nuestros códigos morales borrarían de la faz del planeta, pero que en el fondo no hemos ni comprendido ni resuelto. Esta es nuestra parte de sombra, dispuesto a proyectarse en el mundo exterior para poder así acceder a nuestra conciencia. Bueno, pues esto yo te lo estoy compartiendo el día de hoy porque muchas veces a través de nuestra sombra elegimos juzgar a nuestros chicos, a nuestros hijos, creyendo que lo que están haciendo moralmente es malo y haciendo que lo hagan más grande. Hoy quiero hablarte un poquito de los defectos de carácter, que es la sombra. Esos defectos de carácter nos hacen ver que lo que estoy haciendo, por ejemplo, a nivel sexual es malo, que lo que estoy haciendo, por ejemplo, a nivel material es malo, que lo que estoy haciendo, por ejemplo, a nivel social es malo, y obviamente emocionalmente pues me encuentro mal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces le ponemos a nuestros hijos lo bueno y lo malo, creyendo que es bueno esto y creyendo que es malo aquello? Y entonces empezamos con una serie de etiquetas. ¿Desde dónde? Desde nuestra sombra, desde lo que no elegimos aceptar constantemente, desde lo que no elegimos poner en orden. Si en algún momento tuviste alguna situación como emocional de rechazo, el día de hoy, al no aceptarla y al no encararla y al no amar esa parte de tu sombra, el día de hoy sigues teniendo como ese rechazo a tus hijos. Si en algún momento tuviste como ese tema a lo mejor de falta económica, porque desde que ibas a nacer tus papás tenían miedo de que nacieras porque no iban a tener dinero, porque el que tú nacieras dependía el que perdieran la situación económica, bueno, pues cargaste esa sombra, ¿no? Con esa culpabilidad. Y el día de hoy probablemente, bueno, pues tú le generas esa misma sombra a tus pequeños. Es muy importante que el día de hoy te des cuenta de cómo es que sigues angustiado por esa sombra, que sigues angustiado porque no te descubran, que tienes inclusive sueños prohibidos, ¿no? Sueños donde odias a ciertas personas, que tienes esos sueños de lujuria, ¿no? Donde te gusta a alguien y entonces eliges esconderlo y justificarlo con algo, ¿no? Decir, no, es que yo la volteé a ver así fijamente porque se me hizo conocida. Y entonces nuevamente ocultando la sombra constantemente sin amarla y sin poder aceptarla. La única manera que hoy quiero que entiendas que vas a poder comprender a tus hijos y que vas a poder comprender al resto de la humanidad es dándote cuenta que la sombra que tienes hay que irla admitiendo. Imagínate un león sin admitir que le gusta la carne. Imagínate una leona sin admitir que requiere como ir a cazar. Imagínate un perro culpándose porque sale de hacer del baño en la calle.
En algún momento te has puesto a pensar que cuánto te has culpado constantemente por esa sombra, y eso es lo que no te ha permitido trascender. Y obviamente tu energía la estás traspasando hacia tus hijos, hacia la gente de tu vida. Y lo más importante en esta escuela para padres es eso, que mires que también tienes una sombra, que mires que también estás generando ciertas situaciones personales y que eso no te permite ver. Hace unos días estaba hablando con una clienta y la clienta me decía, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en cuestiones de que no crezca con esas situaciones como de pérdida, como que no lo veo yo como contento, como que no lo veo yo como de esta manera entusiasmado? Hemos tenido problemas su papá y yo, y entonces yo le decía más bien a la clienta, le decía, el tema es el niño o tú. Muchas veces la sombra nos hace ver cosas que no existen en nuestros hijos, nos hace ver situaciones inmorales en nuestros hijos, nos hace llevar a futurizarnos creyendo que probablemente porque volteó a ver algo que yo en mi sombra lo veo como malo, es malo también para él. Y entonces empezamos a llenarles la cabeza de estupideces. Hoy quiero que hagas un poquito de conciencia y te pongas a ver y que escudriñes dentro de ti, que mires que si tu hijo es celoso o está en el aspecto de empezar a mirar los celos, tiene que ver con parte de tu sombra. Y esa sombra, a lo mejor los celos tú los ves como celos, pero no son celos. Te voy a explicar qué es el miedo a la pérdida. Que sientes que vas a perder a la persona y entonces lo que quieres es controlarla a través de los golpes, a través de los chantajes. Y cada una de esas situaciones que vas haciendo en tu vida, tú solamente ves la punta, pero no te das cuenta de la raíz. Hoy te invito a que hagas alguna reflexión contigo mismo y que mires qué es lo que estás inyectándole a esos niños. Hace unos días platicando con unos compañeros, era lo que hablábamos. Tus hijos llegaron con la mente en blanco, con el cuerpo en blanco, y fueron unas hojas que tú has ido pintando constantemente. Quiero que pongas atención a lo que está ocurriendo el día de hoy en sus vidas y que veas de verdad que tus hijos son tu reflejo y tu espejo. Estoy aquí nuevamente en este video para servirte por si te surgen algunas dudas respecto de tu sombra y de algo que no has podido atravesar. Y tú sabes que tienes mi teléfono personal. Lo más importante es que me mandes un WhatsApp, ya que a veces me cuesta un poco de trabajo contestarte, ya que estoy trabajando con algún cliente. Y bueno, pues en este momento me despido de ti y que tengas una excelente noche. El día de mañana vamos a comenzar con unos ejercicios para que empieces a trabajar la parte de tu sombra y veas cómo en cada momento y en cada instante estás llevando a esos niños o a ganar o a perder. Que tengas muy bonita noche y bueno, estoy contigo nuevamente, como te digo, Manolo Sierra, a tus servicios. Bye.